Bien, estamos con la parashá, Baigash, que aquí se acercó. Estamos en Torá Sefer Bereshit, Génesis, capítulo 44, a partir del 18, pero una parte la vamos a saltear porque la vimos ayer. Y saben cómo es esto. El que estuvo ayer y no viene hoy se pierde la otra parte. El que vino hoy pero no vino ayer se perdió la parte de ayer. Esperemos que cuando venga el Señor nadie se pierda la entrada al reino. Es un problema, ¿no? Esperemos que no sea así. Esperemos que no sea como 5 de la parábola de las vírgenes, que 5 entraron y 5 no, que no sea como las 5 que no entraron, que sea como las 5 que sí entraron. Muy bien. Vamos a ir al 44-33. Vamos a arrancar desde ahí la porción de la semana. Ahora, los que estuvieron ayer y están hoy no cuenten lo que escucharon ayer, si no es trampa. Igual me engañan porque lo ven por YouTube, pero bueno. No es lo mismo que verlo, presenciarlo. 44-33. Por eso te ruego que se quebra tu siervo en lugar del joven, como siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Está Judá está intercediendo por su hermano Benjamín. Él le había prometido a su padre que lo iba a traer de regreso. Y José no quería que esto pase. Entonces, la garantía ante su padre de traerlo a Benjamín era que él iba a hacerse responsable de esto. Él era la garantía ante su padre. Como vimos ayer un poquito, Yehudá estaba cumpliendo dos partes de la Torá acá. Yehudá estaba por un lado intercediendo por su hermano, cuidando a su hermano, tratando de ofrecerse a él en lugar de su hermano para cuidarlo. Y por otro lado, resguardando a su padre le había dicho, Jacob le había dicho que si no vuelve este hijo, iba a descender al Sheol, se iba a morir del dolor. Ya había perdido uno de sus hijos amados, José, y ahora estaba por perder a Benjamín. Los dos hijos de la mujer amada de Raquel. Entonces Yehudá, consciente de esto, estaba tratando de salvar a su hermano y de no hacer daño a su padre, cumpliendo el segundo mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. También vimos que Yehudá iba a ser el líder de las 12 tribus. De ahí salió el rey David y por supuesto nuestro Señor. Seguimos. 44-34. Pues ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Acá está lo que estaba diciendo. Acá Yosef ve vamos a hablar de sus nombres como son. José es Yosef, Judá es Yehudá. Esos eran sus nombres. Ellos no escucharon José ni Judá. Acá Yosef ve un cambio de actitud de sus hermanos. Él está viendo que sus hermanos han cambiado, así como él también cambió. Acá han cambiado todos, y bendito Dios, cambiaron todos para bien. No cambiaron para mal. Todos fueron ascendiendo en la escala espiritual. Yosef ya no era el pedante, el que se las creía todas. Ahora era un José que mostraba su amor y perdón a sus hermanos, no importa lo que hayan hecho, eran sus hermanos. Él está cuidando y salvando los lazos de sangre. Tan importante. Acá estamos hablando de una maduración en ambos lados. Vamos a saltear. Y nos vamos al 45.9.
Parte de esto lo habíamos visto el sábado pasado, un anticipo de esta para allá, ¿se acuerdan? En Minjá. Ahora sí, esta es la parte que vemos a partir de hoy. Yo para ponerlos en contexto leí estas partes. 45:9. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo Yosef, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Yosef está desesperado por ver a su padre. 13 años pasaron sin su familia. 13 años privado del entorno familiar. 13 años. Esclavitud, prisión, siempre solo. Solo. Toda su familia lejos. Su padre llorando por el hijo perdido y él llorando por una familia perdida. Les puedo asegurar que lo entiendo. José estuvimos 12 años en Israel sin familia. Pero al menos estábamos los dos, nos teníamos los dos. Él estaba solo. Nosotros estuvimos 12 años allá sin familia. Para las festividades estábamos con familias prestadas que no tenían nada que ver con nosotros. Se les puedo asegurar que es muy duro, muy duro. Y encima sin congregación. Así que entiendo muy bien lo que le pasó a José. Pero yo no pasé cárcel ni esclavitud, él sí. Tengo el mismo nombre además. Bueno. 45:10. Habitarás en la tierra de Gosén. En la Biblia dice Gosén, en realidad es Gosén, esa es la expresión en hebreo. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Miren qué coincidencia. Gosén viene una palabra hebrea que es gush. Gush quiere decir bloque, conjunto, unidad, compacto. En Gosén iba a vivir nada más que el pueblo hebreo, las 70 personas. Bloque, conjunto, unidad, un pueblo unido. Yosef, unió a las 12 tribus y habitaron juntos. Y Salmo 133, 1. Habitar los hermanos juntos. Bloque, conjunto, unidad. Y en este lugar donde se produce el descenso, porque de la tierra prometida donde estaba Jacob a Egipto, a Misraim se desciende. Pero donde ahí mismo comenzará luego la esclavitud. Ahí mismo. Cuando en este momento amaban a este pueblo que los hizo prosperar. 45:16. Se oyó la noticia en la casa de Faraón y se decía, los hermanos de Yosef han venido. Esto agradó los ojos del Faraón y de sus siervos. Y dijo el Faraón a Yosef, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y marchaos, volved a la tierra de Canaán. 18. Tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Acá se llega al punto más importante con la llegada de la familia del que enriqueció a Egipto, de Yosef. Este es el punto más alto del amor al pueblo hebreo en Egipto.
A partir de ahí, en el futuro viene la caída. Y van a caer en la esclavitud y en el olvido del pueblo egipcio de este pueblo. Se van a olvidar de quién fue José. Se van a olvidar de lo que hicieron los hebreos por esta nación. Se van a olvidar que José prosperó esta tierra. ¿Saben una cosa? Esto mismo pasó en Alemania nazi. A todos los médicos judíos que habían salvado alemanes, que habían atendido gratis a alemanes, que habían bendecido con la cultura en Alemania, se olvidaron y los repudiaron. Qué lamentable, ¿no? Es lamentable, ¿no? Eso hacemos nosotros con Dios. Eso hacemos nosotros con Dios. Cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. Salvo excepciones. Cuando estamos bien, hoy no le di gracias a Dios esta mañana. Bueno, mañana. Me voy a dormir, no le di gracias al Señor por el día de hoy. Otro día, total estoy bien. Eso mismo hacemos nosotros con el Señor. Y ahí es cuando explota de dolor el corazón del Señor. Ahí es cuando le hacemos doler el corazón al Señor. Dice, ¿cómo? ¿Mis hijos? ¿Qué pasa con mis hijos? Que ahora no me alaban. ¿Los tengo que golpear para que empiecen a acordarse de mí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser? (45:20) Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Eso le dice Faraón. Pero Faraón no sabía a lo que se refería. La riqueza de Egipto será vuestra, le dice. Cuando la plaga de los primogénitos, ¿dónde fue a parar el oro y la plata y todas las riquezas de Egipto y las joyas? En manos del pueblo hebreo con tal de que se vayan. Con eso construyeron el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Con esos tesoros, sí, las riquezas que iban a ser del pueblo hebreo, después de la esclavitud. Faraón no sabía lo que estaba diciendo. Faraón no sabía lo que iba a pasar, porque tampoco estaba en sus planes. Este faraón murió. Lo que pasó fue producido por el otro faraón. Ya lo vamos a ver la semana que viene, esto es la próxima para allá. Faraón amaba a José, a Yosef. ¿Lo amaba en serio? Este faraón. Muchos saben porque ya lo enseñé otras veces. Espero que se acuerden. Bueno. Le está diciendo, no atrasen su llegada hacia acá, acá les vamos a proveer de todo. 46:1. Salió Israel con todo lo que tenía. Cuando llegó a Beersheba, ofreció, Israel se refiere a Jacob, ¿no? Cuando llegó a Beersheba, ofreció sacrificio al Dios de su padre, Isaac. 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy. Hineni. (46:3). Entonces Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. La misma cuestión de siempre, de Dios hacia sus seres amados. No temas descender a Egipto, yo soy el Dios de tu padre. No temer, no tener miedo. En Dios no hay que tener miedo. Siempre lo repite Dios, no teman, estoy con ustedes. Y le dice a Jacob, Jacob sabía que Dios estaba con él. Uno de nuestros patriarcas, él sabía muy bien. Pero Dios se lo hace recordar. No temas, es un descenso espiritual, pero estoy con vos en esto. Andá. Porque allí te voy a hacer una gran nación. ¿Por qué? ¿Cuándo fue una gran nación? Cuando salió de Egipto. Tenía que pasar los golpes.
tenían que pasar las pruebas para salir triunfantes y recibir la Torá. Tenían que moldearse a fuego para que Dios los pueda ir moldeando como el famoso alfarero. Tenían que moldearse con el dolor y el sufrimiento para poder ser el pueblo verdadero de Dios, para estar capacitados para recibir la Torá. Hay que estar preparados, hay que prepararse para estar con nuestro Dios. No es así nomás. Hay que cumplir ciertas cosas. Hay que conocerlo para saber cómo entregarnos a Él. Porque pasando las pruebas es cuando vemos que la necesidad de Dios, es cuando damos cuenta cuánto lo necesitamos y cómo sin Él no podemos salir de las situaciones. Es para eso, para darnos cuenta que solos no podemos ni debemos, que Él está para ayudarnos y para levantarnos, para darnos cuenta que sin Él no podemos. Ese es el sentido de las pruebas, para fortalecernos en Él. La verdadera fe es cuando nos damos cuenta que solo con Él podemos. Esa es la verdadera fe, darnos cuenta que sin Dios no podemos. Eso es la explicación de lo que significa la palabra fe. Reconocer que sin Él no podemos, no somos nada. Cuatro, 46:4. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Yo te hago descender y yo te hago subir. Y voy a estar con vos en todo ese recorrido. Te voy a acompañar. No estás solo, estoy con vos. Estás haciendo bien las cosas. Obedeceme y vas a seguir haciendo bien las cosas. Eso le está diciendo. Eso es para todos ahora también, gente. Voy a descender con vos y voy a subir con vos. Te voy a acompañar en el camino de tu vida. Confía en mí. Y lo más importante para un padre, la mano de Yosef cerrará tus ojos. No hay nada más importante para un padre que su hijo le cierre sus ojos. Y sobre todo si es el amado. Le está diciendo que la Shejinah, su presencia divina, lo va a acompañar, no la gloria, su presencia lo va a acompañar. Y en el descenso y en el ascenso estará con él. Y además, nada menos que iba a ser enterrado en la tierra, que tenía que ser enterrado en la tierra prometida. Ahí iba a ser enterrado. Es la promesa de Dios a Jacob. 46:27. Y los hijos de Yosef que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Descendieron 70. Bueno, Yosef ya estaba ahí. Eran 66 más Yosef, su esposa y sus 2 hijos. Cuando descendieron a Egipto eran 70, con José incluido, con Yosef. Pero iba a ascender como pueblo numeroso. No iban a salir 70. Iba a ser un pueblo numeroso. Como las estrellas del cielo, según Dvarim 10:22, Deuteronomio 10:22, como las estrellas del cielo. 46:34. Entonces diréis, hombres de ganadería hemos sido nosotros tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Así podréis habitar en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. No eran abominación los hebreos, sino los pastores de ovejas, porque para los egipcios la oveja era un dios. Ese era el problema de los egipcios con los hebreos. Las ovejas eran un dios para los egipcios. ¿Y por qué Yosef no quería que mostraran capacidades para ocupar puestos
en el gobierno, en el reino. Por varios motivos. Primero, porque podían caer en corrupción, si se metían en política y a trabajar con Faraón. Podían caer en corrupción, tentarse. Y luego, al caer en tentación, podían ser difamados y acusados. Era un pueblo extranjero. Porque que yo sepa, la política siempre lleva eso, en puestos de poder. Pero había otro peligro más grave, el peligro de asimilarse y abandonar a su Dios y sus costumbres. Al estar en un pueblo extraño, dentro de un ámbito de poder y de corrupción, como sucede siempre en el poder, se iban a ir alejando de su Dios y de su pueblo. Por eso tenían que estar juntos en Gosén como ganaderos. Yosef ocupó esos puestos que les decía a sus hermanos que no ocupen. Pero no por voluntad de él, sino que fue por voluntad de Dios y por el plan de Dios. ¿Se acuerdan que les dijo en la parashá para preservación de vida? 47:6. Ese era el objetivo de que Yosef llegara a lo que llegó. 47:6. Delante de ti está la tierra de Egipto. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, le dice Faraón, que habiten en la tierra de Gosén, y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado. 47:8. Y el faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? 9. Jacob respondió al faraón, los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. 47:27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. La promesa de Dios cumplida. Se multiplicaron y crecieron. Hasta acá, Torá. Vamos a Ezequiel. Dios acá está preparando al pueblo para lo que viene. Los unió como familia, uniendo las 12 tribus. Los hizo prosperar para prepararse para la esclavitud. Para poder salir airosos y estar preparados para recibir la Torá. Vamos a Ezequiel 37:23. Por eso acordémonos que ante las pruebas, ante los problemas, Dios nos está preparando para algo. Dios nos está moldeando, nos está puliendo para algo que tiene planificado para nosotros. Por eso, ante las pruebas hay que estar contento. ¿Está loco el rabino? Puede ser. ¿Cómo en las pruebas vamos a estar contentos? Sí, porque tenemos un Dios. No somos la gente de ahí que no lo conoce. Somos hijos de Dios. Él nos eligió por algo. Hay que honrarlo. Y en los momentos duros, saber que Él nos está preparando para algo bueno en el futuro. Lo sabemos. Pero con saberlo no alcanza. Hay que absorberlo y sentirlo. No solo saberlo. Que esto llegue acá. El intelecto no sirve si no llega acá. Lo podemos saber, pero hay que incorporarlo acá. Y eso va a hacer que no suframos cuando vienen las pruebas. Porque vamos a saber que tenemos que soportarla para poder ver lo que viene después. Y lo que viene después siempre es mejor. Se los puedo afirmar. Lo sé muy bien.
Y creo que más de uno lo sabe. Muchos sabemos de dónde salimos. 37:23. Ezequiel. ¿Sabes cuál es una función que tenemos? Unas cosas para que Dios nos está preparando a todos nosotros. Para liderar la humanidad en la fe, gente. Nos está preparando para el liderazgo espiritual de una humanidad enferma. Eso está haciendo Dios con nosotros. Para eso estamos acá. Y hay que decirle, gracias Señor por los golpes. Gracias Señor porque esto me moldea. Yo quiero hacer este plan, cumplir con este plan tuyo. Quiero liderar en la fe a la humanidad para ver si podemos ser más los que entremos a este reino maravilloso. Y hay que asumirlo con responsabilidad. 37:23. Y con madurez. No se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo los salvaré de ustedes mismos, está diciendo. Yo los voy a salvar de ustedes mismos, porque ustedes son el peor daño que tienen. Se habían contaminado con los dioses paganos, se asimilaron. Y necesitaban un impulso divino para salir de esta mugre. 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Los rabinos no mesiánicos sostienen que se refiere al rey David. ¿Por qué? Por la resurrección de los muertos. El de rey David va a resurgir de la muerte. Esa es la explicación. Pero nosotros sabemos que va a ser de su descendencia y no de él, nuestro Señor. (25) Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ellas habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Para siempre. ¿Ven por qué no nos pueden sacar? ¿Ven por qué por más guerras y atentados y misiles no nos pueden sacar? La promesa de Dios. Y los hijos para siempre, y mi siervo David los gobernará para siempre. ¿Cómo que el siervo David lo va a gobernar para siempre? ¿A través de quién? Del Masías. (26) Haré con ellos un pacto de paz. Un pacto perpetuo será con ellos. Yo los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. (28) Y sabrán las naciones que yo, Adonai, santifico a Israel, pues mi santuario estará en medio de ellos para siempre. Repito el 27 y el 28. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Adonai, santifico a Israel, pues mi santuario estará en medio de ellos para siempre. Shmot 25:8, Éxodo dice, Beazul y Migdash, Beshahanti y Betoham. Harán ellos en mi nombre un santuario y yo residiré entre ellos y en medio de ellos. Betoham es dentro de ellos. En medio y dentro. Por siempre. Por siempre. Dios va a habitar en medio de su pueblo. Se alejen o no, siempre va a habitar en medio de ellos, dice. Porque los va a obligar a volver a Él. El renacimiento de Israel está basado no solamente en el retorno a Dios, en volver a sus caminos, sino en el pacto acordado con nuestros patriarcas, en el pacto acordado con Abraham, Isaac y Jacob.
concertará un pacto de paz eterno. El Mishkan, el tabernáculo, volverá a estar en el seno del pueblo de Israel, y eso será la evidencia para los pueblos que Dios ha consagrado a su pueblo. La unión, el punto de unión entre la parashá de esta semana, entre Torá y la Haftará y esta porción de los profetas, es que en Génesis somos testigos de cómo Yosef y sus hermanos se reconcilian, cómo se unen las 12 tribus, a pesar de todo lo que pasó en la historia, unieron los lazos de sangre y espirituales de nuevo. Por eso hay que cuidar la familia. Hay que cuidar los lazos familiares, nos guste o no. Hay que cuidarlos, hay que valorarlos, hay que bendecirlos. Por más problemas que tengamos con la familia, es nuestra sangre. Es nuestra sangre. Y eso no se puede romper jamás. Jamás. No hay forma. Por eso no podemos romper con nuestro Señor tampoco. Su sangre nos bañó. Hicimos un pacto con Él. En la Haftará, acá en Ezequiel, es la profecía de la reunificación de las tribus. Las tribus se volverán a unir cuando vuelva el Masías, en la era mesiánica. Yosef unió a las tribus y el Señor va a hacer reunir nuevamente a todos sus hijos. Vamos a Lucas. Lucas 6, a partir del 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ante cada situación de su vida, Yeshua se apartaba para orar, en cada situación. Y en ese tiempo, en este tiempo especial, se preparaba para elegir a los integrantes de su círculo íntimo. Lo que en realidad son los shlihim, los emisarios, llamados apóstoles. Es lo que en el judaísmo son los shlihim. En cada situación, Yeshua, nuestro Señor, Dios hecho carne, se ponía a orar. ¿Para qué? Para ver cuál era la voluntad del Padre y no la de Él. Si nuestro Señor hacía esto, ¿cuánto más nosotros, no? Ver cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Decimos que sea tu voluntad en el cielo como en la tierra, pero normalmente hacemos la nuestra. Y nos olvidamos de este pequeño detalle, que vivimos diciendo que queremos que se haga su voluntad. Pero a veces no esperamos a escuchar su voluntad. 6:13. Cuando llegó el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor tuvo muchos discípulos, pero solamente escogió a 12 mensajeros, a los que preparó especialmente, y los envió con su autoridad misma. Escogió a 12 y los preparó, se dedicó él personalmente a prepararlos. Dios nos vive preparando a nosotros. Nos vive preparando. El problema es que a veces no le obedecemos. No valoramos esta preparación. Acá estas personas sí valoraron. Qué casualidad, eran 12 las tribus, 12 los apóstoles. Qué cosa, ¿no? Exactamente igual la cantidad. Esto tiene un significado, ¿no?
A través de estos 12 apóstoles, a través de las 12 tribus, fue formado el pueblo de Israel, que legaron la Torá a la humanidad. ¿Es cierto? El Señor es la Torá viviente, sostenemos, y en eso creemos. Él formó 12 discípulos que iba a formar el gran pueblo de Dios. ¿Se entiende? Las 12 tribus iban a formar el pueblo de Israel, pero él formó 12 apóstoles que iban a ser los formadores de la fe en toda la humanidad, no solo en un pueblo. Esa era la responsabilidad de ellos. Difundir a la humanidad la universalidad del Padre. Y ya no un solo pueblo, ya sería una humanidad entregada a Dios. (6:14). Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. 15. Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. Eligió hombres comunes para que sean sus discípulos. Eran gente común, pero tenían sus personalidades, una formación diferente, procedencias diferentes. Eligió personas muy diferentes unas de otros. Uniéndolos, personas muy diferentes estamos hablando, de distintos lugares, de distintas formaciones, de distintos niveles económicos, de distinta formación cultural, o ninguna. Uniéndolos, 12 personas tan diferentes en un solo sentir y pensamiento, y sobre todo una misma palabra y en un mismo Dios. No siempre se los nombra de la misma manera porque el Señor le puso distintos nombres a cada uno. A Pedro, Simón o Cefas. A Mateo como Leví. Leví le puso Mateo. Bartolomé puede ser que sea seguramente Natanael. Juan 1:45 lo pueden ver. Judas, hermano de Jacobo, que se cree que era Tadeo. Y a varios les dio nombres nuevos porque al momento que él los eligió para ser sus discípulos, eran personas nuevas, no eran las mismas personas que habían sido. 17. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que había venido para oír y para ser sanados de sus enfermedades. Él también descendió con ellos, como Dios descendió con Jacobo. Este tiempo mantuvo al grupo unido, junto. Tenían que crecer y experimentar, madurar, pasar pruebas también. Así como Dios preparó a Israel en Egipto y con la esclavitud, Él fue preparando a estas personas, puliéndolos, moldeándolos también. Eran tan diferentes, era imposible creer que podían trabajar juntos dos personas tan disímiles. Tienen que crecer, experimentar y aprender para luego difundir su palabra a toda la humanidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, Mateo y Pedro. Mateo Leví, doctor en la ley como Pablo, conocedor a mano poder de las Escrituras. Pedro, un pescador sin ninguna cultura ni preparación de ningún tipo. Bruto. No sabía nada. ¿Cómo podía congeniar con Mateo? Orígenes tan diferentes. Uno puro callo y cortaduras en las manos y el otro manos de pianista, como dije ayer. Que sobrevivieron de distintas maneras. Mateo no había trabajado nunca. ¿Cómo pudieron congeniar? Y eso es lo que tenemos que hacer. Crecer juntos, trabajar juntos. No importa si somos diferentes, si tenemos algunas miradas diferentes. No importa eso.
No importa eso. Eso hay que dejarlo de lado. Dignidad, orgullo, a la basura. Son las miserias humanas. Nos tenemos que unir en la palabra del Señor y trabajar codo a codo. Porque hay que salvar almas, gente. Hay que salvar a este mundo enfermo y sanarlo. Flor de tarea tenemos que hacer. Pero desuniéndonos y con este no, porque mirá, me miró retorcido el otro día y a lo mejor, ¿qué me importa a lo mejor? ¿Qué me importa? El Señor está en el medio. Hay que santificar su nombre, no mi dignidad, la de Él. Entonces mis miserias las tengo que tirar a la basura. Él habita acá, no nosotros. Sin miserias, sin egoísmos, sin celos. Simplemente el placer de trabajar juntos para servir al Señor y bendecir a la humanidad. Crecer juntos, enseñarnos, mostrarnos misericordia y amor. ¿Cómo pudo unir Judas Iscariote? Personaje odiado, ¿no? Él amaba al Señor. ¿Qué me dicen? Yo expliqué acá qué pasó con Judas alguna vez. El tipo amaba al Señor. No estaba en sus planes traicionarlo. Él se sintió decepcionado del Señor. ¿Saben por qué es Judas Iscariote? Él era de los celotes. Él era celote. ¿Quiénes eran los celotes? Los guerrilleros de la época. Los que a espada veían romanos y les cortaban la cabeza, porque ellos pensaban que era una forma de liberarse. Primero, la liberación era liberarse de Roma, no era espiritual. Ellos no conocían liberación espiritual. Liberarse era liberarse de Roma, matar a Roma, que Roma desaparezca, había que matar romanos. Entonces los celotes agarraban, iban con cuchillos y espadas, donde veían romanos le cortaban la cabeza. Se termina la historia. Esto era Judas. Dentro de los celotes había un sector, una secta, dentro de la secta, que eran los sicarios. Ellos andaban con unos cuchillos cortos entre las ropas, siempre. Donde veían a un romano lo apuñalaban. Pero la espada era muy visible, esto no. Por eso Iscariote, por sicario. No era su nombre, no había apellidos en esa época. No había González, López, Pérez, Smilevich, no había nada de eso. No había apellidos. Era tal persona y se dedicaba a tal cosa, eso era todo. Pero él amaba al Señor también. El Señor no lo eligió mal. Pero había un plan de Dios, alguien lo tenía que entregar. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? La formación, la unión de las 12 tribus en un solo Dios, en una sola palabra. La formación de los 12 discípulos del Señor que iban a bendecir a la humanidad, llevando su palabra a todo el planeta. Y así fue. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Unirnos de la misma manera para seguir con esta posta. Ya vimos varias veces que siempre hubo quien siguió la posta. Murió Sara, muere Abraham, queda Isaac y Rebeca. Se termina Isaac y Rebeca, viene Jacob con Rachel y Lea. Vamos al desierto, muere Moisés, queda Josué. Y así sucesivamente, muere un profeta, los mataron, vienen los otros profetas. Hasta que vino el Señor. Preparó a los discípulos, el Señor se fue y quedaron los discípulos. Ellos nos regaron. Nosotros tenemos que seguir la posta y heredar a nuestras generaciones venideras esta posta. Pero tenemos que multiplicarla. Y multiplicar y multiplicar, no dividir. Multiplicar, dividir no sirve, dividir es dar terreno al enemigo. Hay 200 millones de iglesias, 200 millones de sinagogas. Cada uno se fue para otro lado. Pero la palabra de Dios es una y todos sostenemos eso. Y Dios es uno. Pero cada uno se va para otro lado. Hay que agarrar este maravilloso libro y ver. Dice acá, es verdad. Punto. A esto me atengo. Ese es el secreto. Unir, no dividir. Compartir, no separar. Caminar juntos, al lado, no enfrentados. No enfrente, al lado.
El que está mal, levantarlo. El que esté equivocado, mostrárselo. Y el que está equivocado tiene que reconocer cuando lo está. Y crecer juntos, sanamente, en el camino del Señor. Que el Señor los bendiga.